Bienvenidos al podcast Salud Hoy. En este episodio especial hablaremos de un tema clave en fisiología respiratoria, cómo la neumonía altera todo el proceso de respiración, desde la entrada del aire hasta la llegada del oxígeno a los tejidos. Explicaremos paso a paso qué ocurre con la ventilación, la difusión, la perfusión, el transporte de oxígeno y la relación ventilación-perfusión, usando ejemplos claros y apoyándonos en imágenes y animaciones. La idea es entender por qué esta enfermedad provoca dificultad respiratoria y cómo todo lo que pasa en los alvéolos afecta finalmente a todo el cuerpo. Empecemos con la ventilación. La ventilación es el proceso básico mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones. En condiciones normales, el diafragma se contrae hacia abajo y los músculos intercostales expanden el tórax, permitiendo que el aire rico en oxígeno llegue hasta los alvéolos. Estos alvéolos deben estar limpios, abiertos y con sus paredes delgadas, para que el oxígeno pueda entrar sin dificultad. Aquí también ocurre la salida de dióxido de carbono. Cuando todo este mecanismo funciona correctamente, asegura que el cuerpo reciba el oxígeno necesario para mantener sus funciones vitales. En la neumonía, la ventilación cambia de forma importante. Los alvéolos comienzan a llenarse de líquido inflamatorio, moco espeso y células de defensa. Todo este contenido ocupa el espacio donde normalmente debería entrar el aire. Como resultado, la cantidad de oxígeno que puede llegar hasta el interior del alvéolo disminuye mucho. Esto reduce la presión parcial de oxígeno dentro de los pulmones y hace que, aunque la persona respire rápido, el aire no pueda entrar de manera eficiente. Esta es la primera gran barrera que crea la neumonía. La perfusión es el paso de sangre por los capilares pulmonares que rodean cada alvéolo. Esta sangre llega con dióxido de carbono desde los tejidos y debe recibir oxígeno para volver oxigenada al corazón. En un pulmón sano, la perfusión está sincronizada con la ventilación. Llega aire al alvéolo al mismo tiempo que llega sangre al capilar. Este equilibrio permite que cada glóbulo rojo recoja la mayor cantidad de oxígeno posible. Cuando esta coordinación se mantiene, todo el proceso respiratorio funciona de manera eficiente. Con la neumonía no solo hay un problema con la entrada del aire, sino también con el paso del oxígeno hacia la sangre. La inflamación hace que la membrana alveolo-capilar se vuelva más gruesa y rígida. Y además el líquido acumulado aumenta la distancia que el oxígeno debe atravesar. Como la difusión depende de que el camino sea corto y rápido, en la neumonía este proceso se vuelve lento e ineficiente. Incluso si llega algo del aire al alvéolo, el oxígeno no logra pasar adecuadamente a la sangre, generando niveles bajos de oxígeno arterial. Transporte de oxígeno. Cuando la sangre sale del pulmón, debe transportar el oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo. Esto depende de la hemoglobina, que actúa como un vehículo que carga y entrega oxígeno. Pero si la neumonía reduce la cantidad de oxígeno que llega a la sangre, entonces la hemoglobina sale con menos carga de O2. Esto baja la saturación y significa que los músculos, el cerebro y los demás órganos reciben menos oxígeno del necesario. Por eso las personas con neumonía presentan cansancio extremo, aumento del ritmo cardíaco y dificultad para realizar actividades simples. La relación ventilación-perfusión, conocida como VQ, muestra que también coincide el flujo de aire con el flujo de sangre. En la neumonía, esta relación se altera porque hay partes del pulmón que reciben sangre pero no reciben aire. A eso se le llama shunt intrapulmonar y es uno de los mecanismos más importantes de la hipoxemia. En estas zonas, la sangre pasa sin oxigenarse como si atravesara un pulmón apagado. Esto también explica por qué algunos pacientes no mejoran completamente aún cuando reciben oxígeno suplementario. El problema no es el oxígeno, sino que no llega aire al alvéolo para permitir el intercambio. En conclusión, la neumonía altera múltiples etapas del proceso respiratorio. Reduce la entrada de aire a los alvéolos, dificulta el paso del oxígeno hacia la sangre, afecta el transporte hacia los tejidos y rompe el equilibrio entre ventilación y perfusión. Todo esto lleva a hipoxemia y dificultad respiratoria. Comprender estos mecanismos permite entender por qué la neumonía es una enfermedad seria y por qué el tratamiento debe enfocarse en recuperar la ventilación y mejorar la oxigenación. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Hasta la próxima.